Hoy cocina conmigo que te traigo esta deliciosa receta viral de pan montaña rusa, o acá en Misiones lo conocemos como chipa montaña rusa. Así que acompáñame y te muestro cómo hacer en sencillos pasos y con pocos ingredientes este delicioso acompañamiento para tus matecitos. Esta receta de montaña rusa está buenísima porque la haces en 2 a 5 minutitos, la tenés lista en un ratito de horneado y sale para acompañar tus matecitos de la tarde. O si te cae visita, es ideal para hacer algo rapidísimo pero sumamente delicioso. Además, es sin gluten, porque acá lo único que vamos a utilizar es almidón de mandioca. Así que vamos a empezar con esta deliciosa receta. Yo acá tengo almidón de mandioca, que en este caso para la montaña rusa o la receta que a mí me enseñó mi abuela es 5 cucharadas de este almidón de mandioca o fécula de mandioca. La idea es que sean, literal palabras de mi abuela, cucharadas bien colmaditas. Así que vamos con 4 y 5. Una vez que tenemos el almidón de mandioca, le voy a agregar un poquitito de sal, no mucha, yo le voy a agregar menos todavía. Ahí, capaz media cucharadita alcanzará, porque le vamos a añadir queso y el queso ya tiene sal de por sí. Así que ahora lo que vamos a hacer, podemos mezclar un poquitito nuestro almidón con la sal para que se integre y vamos a añadirle 3 cucharadas de aceite de oliva. En este caso, a mí me gusta utilizar aceite de oliva porque es un aceite puro, es muy saludable, así que vamos con aceite de oliva. Y ahora, como pusimos 5 cucharadas de almidón de mandioca, vamos a añadirle 5 huevitos. Así que acá tenemos huevos. Suena como una barbaridad de huevos para una pequeña masa, pero créeme que estos resultados no te van a defraudar. Así que ponele confiado esos 5 huevos, que vas a ver que sale una delicia. Una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer ahora es empezar a mezclar. La idea es romper los huevos e integrar con el almidón de mandioca. Verán algunas recetas que le ponen en la licuadora. Sí, también se puede, ¿por qué no? Pero a mí me gusta hacerlo así. Me parece que es mucho más manejable. Esta es una masa sin gluten, ya te lo he mencionado antes en videos anteriores, de panes, de pizzas sin gluten. Al ser sin gluten, son masas que tienen que ser muy húmedas. Y en este caso, también, ¿ven cómo está quedando? Bueno, la idea es que no nos queden grumos, así que yo le voy a tratar de batir un poquito más. Y si nos queda así, mis huevos eran bastante grandes, así que probablemente la cantidad de almidón que le puse no estaba acorde a los huevos, porque los huevos eran grandes realmente. Así que lo que voy a hacer ahora es incorporarle un poquito más de almidón, porque tiene que ser una masa chiclosa, pero no tan líquida. Así que voy a añadirle una cucharadita más. Una vez que le empezamos a añadir un poquitito más de almidón de mandioca de a poco, porque no nos queremos pasar en la cantidad y que ya quede una masa muy dura. Bueno, yo voy a añadirle un poquitín más. Así. Podríamos dejar así o añadir un poquitín más, tipo una media cucharadita más o menos más, y ya vamos a estar con esa cantidad de almidón.
Como se puede ver, cambió muchísimo la textura de las 5 primeras cucharadas que yo le puse a ahora. Si uno lo levanta con la cuchara, se ve que es chiclosita ya la masa. Bueno, en este punto lo que voy a hacer ahora es traer la horma donde yo voy a hornear. El horno ya lo tengo precalentado y vamos a pasarlo directamente a la horma. La idea es volcar esta masa. Voy a utilizar mi espátula para terminar. La idea es utilizar una horma donde el líquido no nos quede demasiado alto para que se cocine rápido y se pueda formar la forma tan característica de este pan o chipa montaña rusa. Así que una vez que tenemos puesta nuestra masa en la horma, lo que voy a hacer es, yo tengo por un lado queso parmesano, que le voy a poner un poquito para darle un saborcito más picante, para eso me gusta el parmesano. Y ahora lo que hice es un queso criollo, un queso colonial de la zona. Le saqué rodajitas con el pelapapa. Así que también recomendación de mi abuela, me dijo, cortale con el pelapapas. Así que bueno, vamos a ponerle un poquito del queso. La idea es no pasarnos con el queso porque si no, no va a crecer, no se va a inflar y no se van a producir esas super burbujas y ondas. Así que vamos a llevarla al horno. Yo creo que unos 10-15 minutitos, pero bueno, dependiendo del horno de cada uno, el mío está en 180 grados más o menos. Así que vamos a llevarla al horno y vamos a probar con el matecito que voy a hacer, a ver cómo sale esta delicia. Pasaron un poquito más de 10 minutos y nuestra montaña rusa está lista. Vean lo que es esta maravilla. ¡Guau! Uno la pone en el horno y no sabe cómo va a terminar. Así que vamos a esperar un poquitito, que se enfríe un poquitito y vamos a cortarla y vamos a traer el matecito para poder degustar esta maravillosa montaña rusa, que le hace alusión a su nombre. Mientras esperamos unos minutitos que se enfríe un poquitito, yo me preparé el matecito para poder degustar esta montaña rusa. Así que vamos a cortarle un pedacito. Si llegaste hasta acá del video, coméntame qué te pareció esta receta, ¿ya la probaste? O qué recetas que te ha sugerido tu abuela o algún familiar te gustaría que probáramos en este canal. Está de más decirte que si aún no estás suscrito, suscríbete porque siempre subo recetas fáciles, sencillas, algunas no tanto, pero muchas veces recetas keto y sin gluten. Así que suscríbete a mi canal. Bueno, es hora del matecito y de la degustación de nuestro pan o chipa montaña rusa. Increíble para comerte algo saladito con un toque de queso y rapidísimo de hacer. Así que agendate esta receta que te va a sacar de apuros. Y cuando quieras, pásate por mi canal que tengo muchos videos más. Cocina y bienestar con Marga.